Tenemos en la palabra de Dios hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 y siguientes. Nos cuenta el Evangelio de hoy que fue llevada una mujer ante Jesús, una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Perdón por las alergias que luego aquí se interfieren. San Juan es muy explícito al decir que la habían encontrado en el acto mismo del adulterio y la habían llevado ante el maestro acusándola, diciéndoles: en la ley de Moisés se nos ordena que ese tipo de mujeres hay que apedrearlas, hay que matarlas, no merecen vivir. Ese tipo de mujeres no merecen vivir porque son prostitutas, porque son pecadoras, porque no están haciendo lo que Dios quiere. Jesús, dice el Evangelio, se sentó, se puso a escribir en el piso, en la tierra, en la arena, y por la insistencia les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Viene la gran confrontación de Jesús. Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce la verdad de nuestra vida. Dios conoce nuestra historia, como cuando le dijo a la samaritana: ve por tu esposo. Y le dijo ella: no tengo esposo. Y le dice: no, has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu esposo. Dios sabe, Jesús sabía bien la historia de cada uno de estos que estaban acusando a la mujer, a esta pobre mujer pecadora. Por eso dice San Juan que todos empezaron a irse, empezando por los más viejos, los más pecadores, los más quizá más corruptos, y lo sabían, y por eso se fueron. Algún teólogo ha dicho que quizá muchos de estos habían ido a buscar sexo con esta mujer, quizá. Al final se queda la gran escena, la escena más hermosa del Evangelio de hoy. La escena es donde la mujer frente a Jesús, con su vergüenza, con su pecado, con su dolor, con su frustración, con su amargura. La mujer, me imagino que hasta con poca ropa, porque la habían encontrado en flagrante adulterio. Frente a Jesús escucha aquellas palabras que ella nunca va a olvidar, nunca más olvidará esas palabras que nadie más le había dirigido, que nadie más le había dicho. Cómo la trató Jesús, cómo le habló Jesús. Le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Esta palabra de Jesús, esta es la palabra de Jesús. Y mis hermanos, yo quisiera hoy invitarles a ustedes y a mí mismo, invitarme a recordar cómo me ha hablado Jesús, cómo en mi peor momento, cómo me ha tratado el Señor, cómo me ha hablado. No podemos olvidar que en nuestros peores momentos el Señor nos ha hablado con misericordia, con ternura, con amor, con paciencia. Nos ha tratado de la mejor manera. Y dice la mujer: no está ninguno, se fueron todos. Y le dice Jesús esta palabra: yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Si solamente Jesús hubiera dicho: yo tampoco te condeno, hubiese sido la frase que hoy les encanta a la cultura de hoy, al decir que Jesús no condena, que Jesús nos ama, Jesús no juzga a nadie, Dios no juzga a nadie, Dios nos ama a todos, Dios al final nos va a salvar a todos, Dios al final entiende todo, entiende nuestra debilidad, entiende nuestros pecados. Hoy esta cultura en la que vivimos sí como que quiere justificar el pecado. Yo tampoco te condeno, dice Jesús la primera parte. Yo tampoco te condeno, porque Dios no condena, porque Jesús no condena a nadie, porque Dios no condena a nadie, y porque la iglesia tampoco debe condenar a nadie. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es la encargada de transmitir la doctrina, es la que hace las veces de Cristo en el mundo, en el tiempo. Pero la iglesia no puede condenar a nadie. La iglesia
debe de amar al pecador, de recibir al pecador, de entender al pecador. Yo tampoco te condeno. Dicho de otra forma es yo te amo. No te condeno porque te amo, no te condeno porque te conozco, no te condeno porque sé realmente por qué has llegado hasta aquí. Sé por qué has llegado hasta aquí. Jesús le está diciendo, yo no te condeno, te entiendo porque entiendo tu historia, porque sé por qué eres así. Y viene la parte del compromiso, la parte que no nos gusta escuchar a muchos. Vete, levántate. Primero ese levántate, decir ya, ponte de las pilas, ponte de pie, ya. Olvida el pecado, deja atrás el pecado, deja atrás tu historia de pecado, levántate y no peques más. Esto último quizás es lo más duro y lo que no le gusta escuchar a esta generación de cristal, la generación de hoy. Levántate y no vuelvas a pecar. Porque así nos gustaría que nadie nos condenara, porque nos gusta que no nos condenen y nos gusta escuchar que Dios no condena y nos gusta escuchar que Dios no nos juzga. Nos gusta escuchar eso, pero no nos gusta escuchar que dice Dios, no peques más, no vuelvas a pecar. Lucha contra el pecado, lucha contra tus inclinaciones, lucha contra la debilidad. Ponte de pie, pero peleando, pero luchando. No solamente te conformes con que, no, yo sé que Dios me entiende, Dios me juzga. Claro que Dios nos entiende, Dios nos comprende, Dios conoce la historia, pero Dios nos quiere de pie y peleando contra el pecado. Ese es el mensaje de este día para todos nosotros. Es el mensaje de la palabra de Jesús para ti y para mí. Por lo tanto, nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, debemos acoger a cualquier persona. No debemos de juzgar a nadie, no debemos de condenar a nadie, pero también no podemos ser cómplices del pecado de nadie. No te juzgo, no te condeno, te entiendo que eres pecador, te entiendo, pero no voy a solapar tus pecados. No estoy de acuerdo con que tú sigas en el pecado. No me hago cómplice de tus pecados. Amamos al pecador, rechazamos el pecado. Así que cuando alguien se acerque y te diga, no, es que Dios no me juzga. Dios no te juzga, a ti no, pero tu pecado sí. Porque Dios te ama a ti, pero rechaza, detesta nuestro pecado. Bueno, pues para Con Fuego Misionero, busque esta reflexión, búsquela en Spotify, en YouTube, en WhatsApp y también compártala con quien usted piense que le puede ayudar. Amén.